Muy bien, jóvenes, entonces, disculpen, estamos en vivo. Vamos a la segunda hora de clase de esta penúltima, perdón, de esta penúltima hora de clase por este año 2021. Vamos a agrandar aquí esto lo más que podamos. Aquí. Dios mío. Ay, no. Qué lata. Pero que quieres agrandar esto aquí, venir esto para acá. Ahí se ve más o menos bien, jóvenes. Entonces, fíjense, repito por última vez para ir afianzando la cosa. Tenemos un punto inicial de partida donde se intersectan la curva de demanda agregada con la curva de oferta agregada. Fíjense, esto significa que es un nivel de ingresos que es el mismo monto por el lado de la demanda agregada que por el lado de la oferta agregada. Es decir, este es el primer punto donde se intersectan oferta y demanda agregada y es un primer punto de equilibrio. Luego viene una inversión de 1000, que significa un desplazamiento de toda la curva de la demanda agregada hacia arriba. Allí ocurre una nueva intersección entre la bisectriz, que es la recta de 45 grados, y la función de demanda. Aquí ocurre otro nuevo nivel de ingreso, repito, este nivel grande que está aquí es el mismo que hay de aquí para acá, ¿ok? Por eso es que de este lado está la oferta agregada y de este lado está la demanda agregada. Luego, aquí se va a ver mejor porque el efecto del multiplicador es más grande de lo que me salió en la gráfica. Viene un primer aumento que responde al cambio que ocurrió primero en la inversión y eso generó este aumento que está aquí. Pero además, recuerden entonces que esa inversión fue a parar a manos de los proveedores de los bienes y servicios que fueron comprados por estos inversionistas y ellos consumieron y eso genera entonces un aumento mayor del ingreso que este tramo nada más de 1000. Solamente es un pedacito como hasta aquí, aquí lo vemos mejor. El otro tramo de crecimiento del ingreso se lo atribuimos entonces al efecto multiplicador, al movimiento de iteración que hemos visto anteriormente, y que entonces permite que al final, con un aumento autónomo de 1000, tengamos un aumento del ingreso total de 5000. Si nosotros no conocemos el multiplicador, teniendo la propensión marginal a consumir, podemos calcular el multiplicador, que es la fórmula que está en algún lado por aquí. Me voy a poner esto chiquito, se me perdió la fórmula. A mentira, lo tenemos aquí en la lámina de arriba, obviamente. Aquí hemos calculado el multiplicador. Fíjense, si alguien ya nos hubiese dicho cuánto es la variación del ingreso y cuánto es la variación de la inversión, pues aquí hubiésemos sustituido simplemente el multiplicador y también lo hubiésemos podido determinar, ¿ok? Entonces, importante entender todos esos efectos de la cruz keynesiana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces esto es lo que ocurre, repito, en una economía donde estamos hablando solamente de la actuación de hogares y empresas. ¿Qué viene ahora? Ahora viene a entender el modelo de Keynes en una economía cerrada con sector público, es decir, en una economía mixta. Y ya nosotros hemos visto que la intervención del gobierno a través de los impuestos, el gasto del gobierno y las transferencias tiene implicaciones en la economía. ¿Cómo va a reflejar Keynes esos cambios? Bueno,
va a cambiar la función de demanda, va a cambiar el componente autónomo de la demanda por una parte y por el otro lado va a cambiar la pendiente de la curva de demanda, ¿ok? Entonces, de manera que esos son los cambios que tenemos que ir visualizando poco a poco. Recuérdense que siempre los cambios del gobierno se traducen o se realizan porque porque el gobierno esté aplicando política fiscal, bien sea política fiscal expansiva, bien sea política fiscal contractiva, cuyo objetivo siempre va a ser, si está una economía en recesión, que haya un aumento del ingreso, si está la economía pasando por presiones inflacionarias, que haya una reducción del ingreso, ¿ok? Entonces, bueno, arranquemos con lo que les tengo aquí. En el modelo keynesiano, el Estado interviene en la economía, es decir, aplica política fiscal para sacar la economía de la recesión. Para ello, como saben, utilizan los instrumentos de impuestos, apréndanse las letras T, de gasto del gobierno, G, puede ser que gasto del gobierno es lo que hace por su función de prever bienes colectivos, es decir, lo que paga de mano de obra y lo que paga por compra de insumos. Y luego las transferencias realizadas, que recuerden que son esos ingresos directos que le da a la familia y que le van a permitir aumentar su ingreso para consumir, ¿ok? Luego, entonces, también tenemos que eso significa que el gobierno actúa directamente en la economía a través del gasto del gobierno e indirectamente en la economía a través de los efectos sobre el ingreso. Repito, eso significa una cosa muy importante. Del lado de los componentes autónomos, ahora tenemos dos componentes autónomos. Uno, el gasto del gobierno y otro, las transferencias que decida darle el gobierno a los hogares. Resulta que las transferencias que decida darle el gobierno a los hogares, pues los hogares al final se espera no que gasten el 100% de eso, en el modelo está planteado que gasten solo una porción de eso y que la otra porción la guarden. Por eso es que a las transferencias también se le hace el ajuste de la propensión marginal a consumir, ¿ok? Eso significa que cualquier política expansiva que tenga que ver con un aumento del gasto va a aumentar el componente autónomo. Eso significa que ahora el componente autónomo incluye el consumo, la inversión, el gasto del gobierno y las transferencias, ¿ok? Eso lo llamamos actuación directa del gobierno en la generación del ingreso. Luego hablamos de una actuación indirecta. Esa actuación de indirecta tiene que ver ya por el saldo completo de las transferencias, perdón, de los impuestos y de las transferencias. Es decir, las transferencias y los impuestos modifican el ingreso disponible. ¿Por qué separamos los efectos? Bueno, porque el efecto indirecto de las transferencias lo vamos a ver directamente en el componente autónomo y el efecto de los impuestos lo vamos a ver en la pendiente de la curva. Fíjense que generalmente los impuestos no son un monto fijo, no a todos nos cobran el mismo monto del impuesto, sino que lo que hace el gobierno es que cobra una tasa impositiva dependiendo de cuál sea el ingreso de las personas. Eso quiere decir que esta T realmente no es una constante en la práctica, sino que es una tasa que depende del nivel de ingreso de las personas. Es por eso que, visto el impuesto como una tasa, afecta directamente la pendiente. Afecta directamente la pendiente de la demanda agregada y afecta también el multiplicador, ¿ok? Entonces, veamos.
la actuación del gobierno en la gráfica de Keynes. El ingreso disponible ahora va a ser el ingreso menos los impuestos más las transferencias. Los impuestos casi nunca son un monto, sino una tasa que depende del ingreso, por lo que la ecuación queda así: ingreso disponible igual al ingreso más las transferencias menos la tasa impositiva por el ingreso. ¿Ok? El gobierno forma parte de la demanda agregada a través del gobierno y las transferencias realizadas que se consideran autónomas porque dependen de la política fiscal. Luego, en lo que es la demanda agregada, ¿cuáles son los cambios? Primero, en el multiplicador. Habíamos dicho que el multiplicador en una economía cerrada es K igual a 1 menos la propensión marginal a consumir. Ahora, cuando es una economía mixta, el indicador es multiplicador es 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos T. Repito, siendo T la tasa impositiva. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en la cruz keynesiana? En la cruz keynesiana ocurre que ahora la demanda va a tener los componentes autónomos que ahora recogen estos dos elementos y además ahora en vez de ser solamente propensión marginal a consumir de I, va a ser propensión marginal a consumir por 1 menos T de I disponible. Esta es siempre la fórmula de la pendiente, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O alguien me quiere preguntar algo? Están calladitos, calladitos, ¿ah? Espero que sea que están asimilando todo muy, muy bien. Fíjense, ahora, el hecho de que yo aplique una política fiscal expansiva por un movimiento del gasto, ¿qué ocurriría en la gráfica keynesiana? Como siempre, vamos a arrancar de un nivel original de Y sub 1, ¿verdad? Con un monto de componentes autónomos aquí, que repito que ahora esos componentes autónomos tienen consumo 1, inversión 1, gasto del gobierno 1, todo para poner que son los puntos de cero, ¿ok? Y la propensión marginal a consumir multiplicada por las transferencias corrientes 1. Ese punto me va a dar este primer ingreso. Ahora aplico la política fiscal expansiva, es decir, el gasto aumenta en un determinado monto. ¿Eso qué significa? Desplazo de forma paralela toda la curva de la demanda agregada, donde se intersecten la curva de 45 grados con la de la demanda, tengo mi nuevo nivel de ingreso. Es decir, el nuevo nivel de ingreso ha aumentado todo esto, visto desde aquí, el nuevo nivel de ingreso ha aumentado todo esto. ¿Cómo ha ocurrido el aumento? Bueno, ahora en la demanda agregada 2 sigo teniendo mi consumo 1, mi inversión 1, pero ahora el gasto es un nuevo monto, un monto mayor, que es el gasto 2, y sigo teniendo mis transferencias 1 por la propensión marginal a consumir, ¿ok? Obviamente eso me deriva un nivel autónomo más alto, es decir, que la curva va a partir de un punto de corte en el eje de las Y más arriba. Luego viene lo que es la demanda agregada. Aquí no hay ninguna modificación de la pendiente porque resulta que no hubo movimientos de la tasa impositiva, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir entonces? Bueno, que ahora voy a tener un nuevo efecto multiplicador. Ahora, este efecto multiplicador, ¿verdad? Va a ser 1 menos T por, 1 entre 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos T, ¿de acuerdo? Ese va a ser ahora la fórmula. Y gráficamente, repito, para saber el efecto multiplicador, siempre lo que van a hacer es pasar una línea prepunteada, directa así, en el primer punto, luego
una línea prepunteada en el segundo punto del ingreso y todo este triángulo de abajo, todo este crecimiento va a ser por el efecto multiplicador. Recuérdense que el gasto va directamente a las familias, a los empleados públicos, a los que les vendieron las, no solamente a las familias, pero a las personas a las que les compraron los insumos, ¿ok? Y a los empleados públicos. Realmente la familia que estoy hablando son los empleados públicos. Y se da este efecto expansivo, ¿ok? Muy importante recordar que este es cuando es el gasto, realmente lo que se mueve es esta variable y entonces tenemos la variación del gasto, de manera que la variación del ingreso va a ser la variación del gasto por el multiplicador. Otra forma de verlo es que el multiplicador va a ser la variación del ingreso cuando varíe el gasto del gobierno. Ambas fórmulas les pueden ser de mucha utilidad cuando estén haciendo un ejercicio. ¿Alguna pregunta? Todo eso lo que hay es que irlo anotando y ir haciendo la chuletica para que no nos compliquemos la vida. ¿Ok? Entendida entonces, fíjense, esto es crucial. Esto es Keynes creando una nueva forma de visualizar cuál es el efecto de la política fiscal y explicando que el efecto, que efectivamente el aumento del gasto sí genera una mayor actividad económica, sí genera un nuevo PIB, ¿ok? Un nuevo PIB real y que lo genera por dos efectos, por el efecto directo que tiene el aumentar el gasto y por el efecto multiplicador que tiene sobre el consumo el haber aumentado el gasto. Nosotros cuando teníamos la otra gráfica sencilla, donde estaba la oferta agregada y la demanda agregada, pues simplemente desplazábamos la curva de la demanda agregada y decíamos, esto es una política fiscal expansiva. Aquí estamos viendo los detalles que según Keynes ocurren y cuál es la explicación que permite entender que la política fiscal expansiva genera un aumento del ingreso. Eso no me lo pierdan de vista porque, repito, ahí está todo lo que la apuesta y todo el aporte teórico que hace Keynes por la política fiscal como una medida para poder influir en el ingreso. ¿Ok? Entonces, bueno, si no tienen preguntas, vamos a ver ahora el efecto que ocurre cuando hay una reducción de los impuestos. Obviamente, una reducción de la tasa impositiva nos genera una política fiscal contractiva. Es decir, el ingreso ahora no va a subir, sino que se va a reducir. Entonces, fíjense, con la actuación del gobierno debemos tomar en cuenta que en la gráfica el corte de la demanda agregada será más arriba que en una economía cerrada sin sector público porque hemos incluido el gasto del gobierno. Esto es lo que veíamos arriba, cómo va a aumentar porque hasta en el ahora el gobierno están los componentes autónomos y la curva será menos inclinada en señal de una pendiente menor. Es decir, la tasa impositiva modifica la pendiente. Entonces, en la gráfica vamos a ver el efecto de un aumento de la tasa impositiva que va a generar una reducción del ingreso, es decir, una política fiscal contractiva, y entonces obviamente el efecto multiplicador ahora no va a ser expansivo, sino contractivo. ¿Qué más le tengo por aquí? Ah, fíjense, la propensión marginal a consumir, por ejemplo, a la profesora Aura le gusta ponerle una C chiquita con esta apóstrofe que está aquí, en señal de que ahora esto es una economía mixta. Yo prefiero dejarlo así con todas sus letras, es decir, ahora el multiplicador es 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos T. Vamos a seguir agrandando aquí mi gráfico para no tener que ponerlo en pantalla completa porque la cosa como que se complica. Entonces, fíjense, otra vez oferta agregada,
demanda agregada. Obviamente siempre que ustedes vayan a hacer algo contractivo, pues entonces el primer punto debe estar más arriba para que puedan hacer el efecto contractivo. Ahora la economía está aquí y lo que queremos es una reducción vía los impuestos. Lo primero importante que hay que tener aquí es que no nos pasa nada del lado del componente autónomo. El componente autónomo queda igualito. ¿Por qué el componente autónomo nos queda igualito, jóvenes? Bueno, porque aquí no ha ocurrido nada ni a nivel del gasto del gobierno ni a nivel de las transferencias, ¿ok? Entonces, estoy aquí arriba y ahora lo que hago es aplicar una política contractiva y eso sí me mueve la curva, aunque parta de aquí mismo, me mueve la curva y además me modifica la pendiente. Estaba más inclinada y me la hace más plana. Eso es porque ahora el componente aquí tiene lo que tiene que ver con la pendiente. O sea, ahora la variación de Y, cuando varíen la parte de los impuestos, pues va a tener un efecto que va a hacer que la pendiente ahora sea más pequeña, ¿ok? Entonces, tenemos este efecto aquí. Fíjense cómo estamos pasando de una demanda agregada 1 a una demanda agregada 2 sin mover, o sea, no les quise dejar la demanda agregada 1 sin mover esto, sino que solamente se mueve el efecto multiplicador. Lo demás sigue siendo lo mismo. El punto de corte en el nuevo eje, ¿verdad? Entre una gráfica y la otra, esto es todo lo que se reduce por el efecto del impuesto de la tasa impositiva. ¿Cómo es la reducción del efecto multiplicador? Pues otra vez trazamos una línea recta y obviamente ahora vamos de aquí para acá y esta es toda la potencia que ha sido menor en el multiplicador. Tengan en cuenta que aquí están colocando un valor más alto, ¿sí? Que va a multiplicar por este, que va a restar a 1, o sea que va a hacer que este número, entonces ahora sea más grande y que este K ahora sea más pequeño, ¿sí? Entonces, bueno, este sería el efecto del multiplicador cuando estamos hablando de los impuestos. A ver, ¿quién me dice cómo sería si en vez de una tasa impositiva fuera un monto fijo de los impuestos? ¿Quién me dice cuáles serían los cambios que estarían allí? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a decirme qué pasaría ahí, jóvenes? Para empezar a que esas neuronas estén allí trabajando y estén haciendo ¿cómo se llama? Las decisiones que hacemos. Ok, jóvenes, hay que estar pendiente que si no es una tasa impositiva, sino que es el impuesto, pues entonces la gráfica no sería como esta, porque ahora los impuestos pasarían a estar en los componentes autónomos, obviamente restando, y entonces sería una gráfica parecida a esta, pero obviamente el punto inicial es este, el punto final es este, y pondríamos que es una variación negativa de los impuestos y haríamos obviamente todo el efecto que estamos haciendo aquí, pero moviendo el componente autónomo y haciendo estas flechas hacia abajo, ¿ok? Eso es importante aclararlo porque, bueno, puede ocurrir que en el examen se les ponga es que los impuestos son fijos y entonces podrían complicarse allí con eso, ¿sí? Es muy importante saber cuáles son, cuando las variables son exógenas, afectan a A, que es los componentes autónomos. Cuando las variables son endógenas, entonces afectan directamente a la función de demanda agregada porque afectan a la pendiente y también afectan al multiplicador. ¿Alguna pregunta en función de cómo es la actuación del gobierno en el modelo keynesiano? Y repito, aquí lo que estamos haciendo es verdaderamente entender qué ocurre según Keynes cuando aplicamos política fiscal expansiva y política fiscal contractiva, ¿de acuerdo? O sea, obviamente no era suficiente con mover la demanda agregada hacia arriba
y decir que aumentaba el ingreso. Había que generar toda una estructura, todos unos principios que permitieran entender en la práctica qué era lo que ocurría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Si no hay alguna pregunta, pues coloquemos nuestro componente que nos falta, que es hablar ahora de una economía abierta. Una economía que además de tener hogares, empresas y gobiernos, pues hacen transacciones estos agentes económicos con el resto del mundo. Como saben, el hecho de que estemos hablando de una economía abierta, acuérdense que estos modelos siempre son más simplificados, las variables que se incorporan son las exportaciones, las importaciones y aunque sea de manera endógena, el tipo de cambio. Eso va a generar cambios en el componente autónomo, en el multiplicador y en la pendiente de la demanda. ¿Por qué ocurre todo esto? Veámoslo con calma. En una economía abierta, los agentes económicos residentes intercambian bienes y servicios con otros, ¿cómo se llama? Con otros países. Es decir, entonces que va a haber exportaciones de bienes y servicios y van a haber importaciones de bienes y servicios. ¿Cómo se llama? Estos intercambios se realizan a un precio relativo de los bienes del país extranjero expresado en términos de los bienes nacionales. Ese precio relativo lo llamamos tipo de cambio real. Todavía nosotros no hemos visto el tipo de cambio real, solamente hemos visto el tipo de cambio nominal y hemos dicho que el tipo de cambio nominal es el precio al que se intercambia la moneda nacional por moneda extranjera. El precio relativo o el tipo de cambio real lo que hace es ver es la relación de los índices de precio de una economía con respecto a la otra economía con la que está comercializando, porque obviamente las diferencias de precios en las economías van a generar diferentes tipos de competitividades en los diferentes países a nivel internacional, ¿ok? Entonces, bueno, lo importante es entender que el tipo de cambio real relaciona los diferentes canastas de unos bienes con respecto, o los precios de unas canastas de bienes con respecto a las canastas de bienes de los otros países, y eso significa que esa economía puede ser más competitiva o menos competitiva. En nuestro modelo, ¿eso qué significa? Que las exportaciones y las importaciones se adicionan a la demanda agregada, es decir, ahora tenemos consumo más gasto más inversión más exportaciones netas, pero ojo que los cambios son los siguientes. Las exportaciones dependen del tipo de cambio real y del ingreso externo. Recuérdense que estas dos variables son exógenas, es decir, el tipo de cambio, o sea, mientras mejore el ingreso de los países, más van a tener dinero para comprarnos a nosotros. Mientras el tipo de cambio real tenga una evolución que nos hace más competitivos, pues entonces nuestros bienes van a ser más baratos proporcionalmente a los extranjeros y vamos a poder tener más exportaciones. En el caso de las importaciones, también dependen del tipo de cambio y del ingreso, pero ahora del ingreso de nosotros, ¿ok? En el caso de que nuestro ingreso aumente, pues nosotros también tenemos mayor capacidad de comprar bienes y servicios, y aquí viene el cambio que hace Keynes. Con el ingreso se establece una relación lineal o proporción marginal a importar. Por eso es que cuando les enseñé la curva, importaciones, la función que les dije fue que las importaciones tenían un componente autónomo más una M chiquita que depende del ingreso. Esa M chiquita se llama propensión marginal a importar y es en cuánto van a variar las importaciones cuando varíe el ingreso, ¿ok? Eso hace que del lado de los componentes autónomos
ahora vamos a tener las exportaciones autónomas, vamos a tener menos las importaciones autónomas y del lado del multiplicador vamos a incorporar la propensión marginal a importar, porque de alguna manera la propensión marginal afecta al ingreso, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser ahora el multiplicador completo? De la siguiente manera, jóvenes. 1 entre 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos T. Todo esto se resuelve internamente y después se le suma lo que sea la propensión marginal a importar. Obviamente vamos a hacer muchos ejercicios donde vamos a poder ver eso, ¿ok? En definitiva, ¿cómo me queda la gráfica en una economía abierta? Bueno, la gráfica en una economía abierta ahora me queda que tengo mi bisectriz, que tengo mi línea de 45 grados, perdón que no sé por qué este punto se fue tan lejos. Ay, estoy tratando de ver qué pasó con este punto. Ah, ya sé. Ni modo, lo acomodaré después. O a menos que ustedes me permitan. ¿Cuánto me quedan? 4 minutos. Ya, que es que ese punto ahí me genera problemas serios para explicarles. Ustedes saben, uno puede aquí agrupar, desagrupar, y entonces, Dios mío, se puede traer uno a este punto. ¡Ay! No, el punto no se quiso mover en el momento, no me sirvió ni para clase, ¿sabes? Ay, sí, por fin. Repito, entonces ahora en la gráfica vamos a tener un ingreso donde se corten la curva de demanda con la oferta agregada que está quedando aquí. Yo se los dije que de alguna manera simplemente adaptándose a lo que quiera la demanda, todo un enfoque de demanda. Ahora los componentes de autónomos son consumo autónomo, inversión autónomo, gasto autónomo, exportaciones autónomas menos importaciones autónomas, ¿ok? Y del lado de la curva de la demanda agregada vamos a tener todos estos componentes autónomos y ahora la pendiente va a depender de cuánto sea la propensión marginal a consumir, de cuánto sean los impuestos, cuánto sea la propensión marginal a importar, y entonces toda esta pendiente va a ser el componente del ingreso disponible, ¿ok? Que nos permite tener toda esta curva de demanda. Eso hace, ¿verdad? En este CR y con esta seguimos la próxima clase, perdón, la próxima hora, esto hace que el multiplicador completico, o mejor dicho, que la función de ingreso de Keynes para obtener el ingreso sea el multiplicador por los componentes de la absorción. Los componentes autónomos son el consumo, la inversión, el gasto, las transferencias, las exportaciones menos las importaciones, y el multiplicador es 1 entre 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa impositiva, todo esto al final más la propensión marginal a importar, y entonces 1 va a dividir a todo este denominador, ¿sí? Entonces nos queda un solo minuto, así que vamos a quedarnos con esta lámina y seguimos en la tercera explicando ya de forma general todo ese gran aporte que hace Keynes a través de el modelo keynesiano, el ASPA keynesiana, y obviamente seguir desarrollando el modelo de la ISLM, ¿sí? Entonces nos vemos para una tercera hora, ya saben, no me vayan a dejar solita.